Las cosas que valoramos hoy en nuestras iglesias son muy diferentes en muchos casos a las que Dios valora. Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. Valoramos la percepción pública, la reputación de nuestras iglesias, las relaciones públicas, las reseñas en la prensa. Valoramos eso más de lo que valoramos la pureza y la integridad de corazón. Y estamos más impresionadas por nuestros programas que desesperadas por el poder de Dios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 5 de julio de 2023. Al inicio del libro de Apocalipsis leemos 7 cartas a 7 iglesias. Nancy le ha estado dedicando una serie a cada una de estas cartas a lo largo de estos meses. Y esta semana nos estamos enfocando en una iglesia que hacía que se le revolviera el estómago a Jesús. Esta serie se titula La cura para una fe tibia. Hay una parte en mí que preferiría enseñar algo más fácil de escuchar, algo que no sea tan confrontador, algo que sea un poco más agradable. Porque no quiero ser una persona negativa y no quiero estar siempre diciendo, eso es malo, eso está mal. Quiero poder señalar las cosas que son positivas. En muchas de las cartas, Jesús señala cosas que son positivas en las iglesias. Y cuando las vemos, necesitamos resaltarlas, necesitamos señalarlas. Pero hemos llegado a una carta donde no hay nada positivo que decir de esta iglesia. Y para poder ser fieles a las Escrituras, necesito exponer lo que dice. A nuestros oídos modernos del siglo XXI no les gusta escuchar este tipo de enseñanza. Queremos algo que nos haga sentir bien, que sea afectuoso, que nos anime, que sea cómodo de escuchar y que atraiga amigos y no que aleje a la gente. Y seré la primera en decir que me preocupo por las personas que se alejan de Aviva Nuestros Corazones pensando, wow, ese programa es solo negativo. Pero tengo que decirte algo. Si yo sé que Jesús tiene que decir una palabra negativa a su iglesia, escuchar esa palabra es la cosa más positiva que podríamos hacer. Escucharla y obedecerla. Y no estoy tratando de ponerles más carga o de ser más dura con mi tono de voz, pero necesitamos ser fieles a lo que Jesús dice en las Escrituras. Si nosotras escuchamos su palabra, Él nos mostrará cómo podremos hallar descanso y cómo podremos ser liberadas de la carga y del pesar de nuestra condición caída. Una amiga me llamó hace un par de días y estaba llamando en una zona horaria más temprana. Y me dijo, ¿estás todavía despierta? Y lo que me dijo fue, estoy tan afligida. Ella y su esposo estuvieron en una iglesia que no era su iglesia. Su esposo estuvo predicando en esta otra iglesia y estuvieron ahí un par de días. Y esta mujer y su esposo estuvieron dando consejería bíblica a varias personas con situaciones diferentes en esa iglesia. Y ella se pasó el día ministrando a diferentes personas en esa iglesia pequeña. Y al final me dijo, siento una gran carga por la condición de esta iglesia. No puedo creer lo que estoy escuchando. Sé que algunas de estas personas están simplemente perdidas. Y nosotros no somos parte de esta situación en la iglesia, pero somos los que estamos afligidos. Tenemos el corazón abrumado. ¿Qué está mal con esta imagen? Bueno, y mientras escuchaba a mi amiga, pensé, esto es una ilustración de lo que Jesús debió sentir mientras miraba a la iglesia en la Odisea. Y vio que no había nada que alabarle. Él vio a estas personas solo viviendo sus vidas para ellos mismos, para su carne, para la prosperidad material, como veremos en el pasaje de hoy, pero sin ningún corazón espiritual o pasión o entusiasmo, solo llevando su vida cotidiana normal en la iglesia como si todo estuviera bien, y no todo estaba bien. Bueno, ¿y qué es lo que Jesús vio en la iglesia en la Odisea? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús le está diciendo, me repugnas. Y quizás tú digas, pero Jesús no diría eso.
Sí, él lo dice ahí mismo. Él dice, me repugna todo esto. Tú sigues como si todo estuviera bien y eso me provoca náuseas. Versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Así que no solo esta iglesia era tibia, poco entusiasta, complaciente, sino que también estaban cegados a su verdadera condición. Estaban engañados de lo que estaba pasando en realidad en su iglesia. Y eran ignorantes al hecho de que eran tibios. Eran insensibles. Ellos se habían vuelto insensibles a las realidades espirituales. Y ni siquiera se daban cuenta de la ausencia de vitalidad espiritual, de vida y entusiasmo dentro de su iglesia. Pensaban que estaban bien y se habían acostumbrado a la oscuridad. Se habían acostumbrado a tener a Jesús parado afuera de la puerta de su iglesia. Ellos se habían acostumbrado a la oscuridad y se habían anestesiado, se habían adormecido a su verdadera condición. Y la razón por la que eran tibios es porque pensaban que estaban bien. Cuando piensas que estás bien espiritualmente, no tienes motivación para seguir avanzando, ni para crecer espiritualmente, ni para participar activamente en la guerra espiritual. Ahora, en el versículo 17 vemos que hay una gran diferencia entre cómo los cristianos en la Odisea pensaban acerca de sí mismos espiritualmente y cómo Jesús pensaba acerca de ellos. Hay una gran diferencia entre su evaluación de su condición espiritual y la evaluación de Jesús de su condición espiritual. Veamos primero su evaluación. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Aquí tenemos una iglesia, un grupo de creyentes, que se denominan a sí mismos como creyentes, que tenían una opinión elevada de ellos mismos. Ahora recuerda que la Odisea era un centro comercial acaudalado. La riqueza material a menudo tiende a fomentar un sentir de autosuficiencia en nosotras. No siempre, pero generalmente. La afluencia no es amiga de la gracia. Y de la misma manera que la riqueza material tiende a fomentar la autosuficiencia, así la pobreza material, no siempre, pero con frecuencia fomenta un mayor sentido de humildad y de necesidad. Es más fácil ser pobre en espíritu cuando tienes menos de qué estar orgulloso. Así que aquí tenemos una iglesia que quizás pensó que su salud económica era un indicador de su salud espiritual. Y nada podía estar más lejos de la verdad. Ellos pensaban, no necesito nada, soy rico, he prosperado, no necesito nada. En unas sesiones atrás mencioné que cerca de 35 años antes que esta carta fuera escrita, en el 60 a.C., hubo un terremoto masivo que destruyó esta región. Y a diferencia de Éfeso y de Sardis, la Odisea rápidamente se recuperó del terremoto. Ellos se jactaban de que no necesitaron ninguna ayuda externa. De hecho, el gobierno romano les ofreció asistencia y la Odisea la rechazó. Ellos dijeron, no necesitamos su ayuda. Tácito, que fue un historiador romano de esa época, dijo, la Odisea se levantó de las ruinas con la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nosotros. Ahora, ¿no es esta una descripción de la condición de esta iglesia? Nos levantaremos con nuestras propias manos. Las cosas son difíciles, pero saldremos adelante. Tendremos un nuevo programa, compraremos algo de ayuda, compraremos más personal. Saldremos solos de esta situación. No necesitamos la ayuda de nadie, no tenemos necesidad. Aquí había una iglesia autosuficiente, satisfecha consigo misma. Ellos pensaban que no tenían necesidades graves, pensaban que tenían una condición espiritual decente. Y eso me recuerda a Oseas capítulo 12, en el versículo 8, donde Israel dice, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Soy rico, he prosperado, no necesito nada, estoy bien. Aquí tenemos esta iglesia en la Odisea que pudo haber estado bien económicamente,
como resultado de llegar a un acuerdo con los comercios de los gremios idólatras que vimos en las cartas a las iglesias en Pérgamo y en Tiatira, ellos pudieron haberse adaptado a la cultura y pusieron en juego su fe para poder estar bien económicamente. Quizás habían cedido espiritualmente, quizás vendieron su fe al acomodarse a la cultura pagana que los rodeaba. Charles Spurgeon dijo, el mundo siempre va a estar en paz con una iglesia tibia, y tal iglesia siempre estará en paz consigo misma. Así que aquí tenemos una iglesia que está complacida consigo misma. Y aparentemente ellos esperaban que Dios se sintiera de la misma manera. Ellos esperaban que Cristo aprobara lo que estaban haciendo. No necesitamos nada, ni siquiera a ti, Señor. Tal vez no lo dijeron así con esas palabras, pero esa era la esencia de cómo ellos pensaban. Y después de haber visto su evaluación, ahora vamos a ver la evaluación de Cristo de su condición espiritual. Su propia evaluación era: no tenemos necesidad de nada. Somos ricos, estamos bien, no necesitamos nada. Pero ¿cuál fue la evaluación de Cristo? Recuerda que Cristo nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el que conoce la verdadera condición de nuestros corazones y de nuestras iglesias. Y Cristo dijo: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no te das cuenta que, y aquí está la evaluación de Cristo, eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia entre lo que ellos pensaban y lo que Cristo vio! Ellos estaban orgullosos de sí mismos, ignorantes de su verdadera condición. Pero Jesús les dice: tú eres literalmente un miserable. Un miserable. Y la palabra miserable, infeliz, desafortunado, patético, eres digno de lástima. Quiere decir que das lástima. Estás orgulloso de cómo estás, pero Jesús te dice que eres digno de lástima, miserable. Warren Wiersbe dice en su comentario de este pasaje: sus riquezas materiales y sus resplandecientes estadísticas solo fueron sudarios de un cadáver putrefacto. Palabras fuertes, pero la verdad es como el hombre de Lucas capítulo 18, el fariseo que fue al templo a orar, lleno de sí mismo, y dijo: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo oro todas estas veces, ayuno todas estas veces, y no hago esas cosas. Lo que él hizo fue que él desfiló todas sus credenciales religiosas delante de Dios. Gracias, porque no soy como este despreciable pecador, bueno, para nada. Este es un hombre orgulloso. Su sentir es: soy rico, he prosperado y no necesito nada. Bueno, las Escrituras dicen que él regresó a su casa sin haber sido justificado, sin haberse encontrado con Dios. Él no se dio cuenta de su verdadera condición espiritual. Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. En contraste con este fariseo orgulloso, tenemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, al darse cuenta de cómo él era prisionero de la ley del pecado que operaba dentro de él. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Vemos a Pablo siendo honesto sobre el aspecto podrido y decadente de su vida espiritual privada. Y este es el otro uso de esa palabra miserable en el Nuevo Testamento. Miserable de mí. Ser honesto acerca de su condición espiritual. Y hay una comparación interesante aquí entre la iglesia en la Odisea y en una de las anteriores que acabamos de estudiar, la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2. En ese caso, Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna: yo conozco tu pobreza. Ellos eran materialmente pobres, pero Jesús les dijo: tú eres rico. Ellos eran materialmente pobres, pero espiritualmente ricos. Y a la iglesia en la Odisea le dice: tú eres materialmente rico, pero eres un indigente espiritualmente, estás en bancarrota. Ellos pensaban que lo tenían todo, pero a ellos les faltaban las necesidades más básicas
espiritualmente hablando. Y para ayudarles a reconocer esto, Jesús usó las 3 cosas que enorgullecían a la Odisea y por las cuales era una ciudad reconocida, para explicarles lo que a la iglesia le faltaba espiritualmente. Recuerda lo que dijimos al principio, que la Odisea era un centro bancario, tenía riqueza material. Pero Jesús le dice, tú estás en bancarrota espiritual. El orgullo espiritual y la tibieza son producidos con frecuencia, como hemos dicho, por la prosperidad material. Y Matthew Henry dijo, sus almas estaban muriendo de hambre en medio de la abundancia material. Déjame decirte, si esta descripción no describe la iglesia actual, no sé entonces lo que es. Estamos nadando en abundancia material, aun cuando pensamos que estamos padeciendo. Pero nuestras almas en muchos casos están muriendo de hambre. Así que aquí tenemos una iglesia que estaba contenta con la riqueza material, pero era ignorante e indiferente acerca de su condición espiritual y sus necesidades. En segundo lugar, la Odisea era conocida por su escuela de medicina y sus oftalmólogos. Eran famosos por su bálsamo, un colirio para los ojos, ese ungüento, y ellos pensaban que podían ver. Pero Jesús les dijo, están espiritualmente ciegos. Y esa palabra ciego no significa que literalmente no ves nada. Es una palabra que significa opaco o ahumado. Tu visión está distorsionada. No puedes ver bien. Tienes una visión borrosa. Les faltaba una visión clara, entendimiento e intuición, hablando espiritualmente. Y por último, ellos eran también conocidos por su industria textil, por hacer lana y tela. Pero Jesús les dice, están espiritualmente desnudos. No te has vestido con la justicia de Cristo. Todo lo que piensas que tienes materialmente, y lo tienes materialmente, es una imagen de lo que te falta espiritualmente. La iglesia en la Odisea es un caso típico de muchas iglesias hoy en día, que están contentas de tener edificios hermosos y tecnología sofisticada y múltiples servicios y programas y presentaciones impecables. Y piensan que todo eso es sinónimo de salud espiritual, que es igual a la piedad, mientras que son ignorantes de sus necesidades espirituales, espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Las cosas que valoramos hoy en nuestras iglesias son muy diferentes en muchos casos a las que Dios valora. Valoramos la percepción pública, la reputación de nuestras iglesias, las relaciones públicas, las reseñas en la prensa. Valoramos eso más de lo que valoramos la pureza y la integridad de corazón. Y estamos más impresionadas por nuestros programas que desesperadas por el poder de Dios. Y en muchos casos, en la iglesia de hoy, estimamos más las habilidades de comunicación que la fidelidad a las Escrituras o el proclamar cualquier verdad que sea necesario decirle a la gente de nuestros días. Apreciamos el talento natural y los dones de liderazgo más que la unción del Espíritu. Y me podrás decir, pero estás siendo muy dura. Leo muchas revistas cristianas diferentes que son dirigidas a obreros cristianos, pastores, predicadores y líderes, y algunas están en lo correcto. Estamos más preocupadas por mantener el status quo que por glorificar a Dios, aun si esto significa que nuestro status quo sea sacudido radicalmente. Brian Edwards es un hermano que ha sido pastor en Inglaterra por muchos años. Y él escribió un libro hace unos años llamado Avivamiento, un pueblo rebosante de Dios. Y es un llamado a un cristianismo de corazón ferviente. Déjame leerte algo que él escribió en ese libro acerca de la condición de la iglesia. Y cito, el problema con nuestra nación, y él estaba escribiendo esto en Inglaterra, pero lo mismo se puede decir aquí en los Estados Unidos y de los demás países. El problema con nuestra nación no es el gobierno, ni el sistema educativo, ni las condiciones económicas, y no es esa religión institucional muerta y sin vida que cree en todo y en nada. El verdadero problema está en las iglesias evangélicas que afirman tener la verdad y piensan que son ricas en dones espirituales y en vida, y a la vez son frías, complacientes y poco atractivas al mundo que las observa.
Temo que esto describiría a la mayoría hoy en día. Cubrir nuestras huellas con gran bonanza y proyectos impresionantes nunca convencerá a un mundo impío de la realidad de nuestro Dios. Aunque el mundo pueda ciertamente admirar nuestra especialización en espectáculos. Podemos juntar un gran número de cristianos para conferencias gigantescas, ondear banderas gigantescas y hacer misiones relacionadas técnicamente por satélite. Todas estas cosas pueden tener su lugar y su valor, pero el peligro es que nos engañan, haciéndonos pensar que somos la gran cosa y que estamos haciendo un gran impacto en nuestra sociedad, cuando en realidad estamos dispersos en una nación impía y difícilmente estamos haciendo un rasguño en su superficie. Lo que Brian Edwards dice de las iglesias evangélicas, se puede decir no solo de las iglesias, sino también de los miembros de esas iglesias. ¿Con qué frecuencia somos orgullosas y estamos siendo autoengañadas e ilusas? Es peligroso estar en un lugar donde nos sentimos satisfechas con nosotras mismas, porque es más difícil que la flecha de la convicción penetre en nuestros corazones, atraviese nuestros corazones. Porque cuando tenemos todas nuestras necesidades físicas y materiales cubiertas, no tenemos que orar por nuestro pan diario. Tendemos a pasar por alto las necesidades de nuestras almas y más fácilmente nos volvemos tibias, complacientes, poco entusiastas, indiferentes, ignorantes de nuestras necesidades espirituales. ¿Cómo describirías tu condición espiritual? ¿Cómo describiría Jesús tu condición espiritual? Al pasar estas últimas semanas que hemos estado estudiando y viviendo en este pasaje, he orado una y otra vez. Oh Señor, estoy ciega. Estoy ciega a cosas que tú puedes ver en mi vida que yo no puedo ver. ¿Hay áreas de mi vida en las que soy tibia? Señor, me abrirías los ojos, me mostrarías lo que tú ves. Me ayudarías a ver y a estar de acuerdo contigo acerca de la verdadera condición de mi vida. ¿Qué caracteriza la actitud de tu corazón? ¿No necesito nada o estoy desesperadamente necesitada? No necesito nada, estoy bien espiritualmente, no tengo grandes necesidades espirituales. Quizás piensas, yo no diría eso. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que confesaste una desesperación espiritual, necesidad y pobreza espiritual al Señor o a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón y dijiste, estoy fallando en esta o en aquella área? ¿Tengo una atadura pecaminosa en mi vida en esa área? ¿No tengo entusiasmo? ¿He cedido ante el mundo? ¿Amo más la televisión que lo que amo leer la palabra de Dios? ¿Estoy adicta al Internet o a los juegos de Internet o a esta relación en Internet? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste a un lado las apariencias y fuiste sincera? Estoy desesperadamente necesitada. Esa es la actitud de corazón que Dios quiere ver. No puedo hacerlo sola, separada de ti, Señor. Estoy desamparada. Soy total y completamente dependiente de ti. Te necesito a cada momento. Señor, no es mi hermano, no es mi hermana. No son los diáconos, no es el pastor, no son los jóvenes. Soy yo, Señor, en necesidad de oración. Ese es el corazón que Dios aviva. Jesús le advirtió a la iglesia de la Odisea que dejara de confiar en su riqueza y poder. Nancy nos ha estado explicando por qué esta advertencia es tan aplicable a nuestras iglesias el día de hoy. Ella regresará en un momento para orar. Y como hemos estado escuchando, con el éxito viene el peligro. Es fácil para las iglesias y los ministerios crear programas impresionantes sin mantener corazones verdaderamente quebrantados delante de Dios. Aviva Nuestros Corazones se escucha en muchos países alrededor del mundo. Parecería un ministerio exitoso, pero estamos desesperadamente necesitados. No podemos hacer nada sin el poder de Dios trabajando a través de nosotros y a través de su pueblo. Si Aviva Nuestros Corazones alguna vez se desvía del llamado de Dios, si alguna vez hacemos un ídolo del éxito o del tamaño,
tú no deberías escuchar ni apoyar este ministerio. Pero si tu corazón resuena con la enseñanza de Nancy y puedes ver el poderoso efecto que está teniendo en las mujeres alrededor del mundo, oramos que puedas apoyarnos. Tú puedes ofrendar cualquier cantidad al visitar nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Y de antemano te decimos muchas gracias por tu apoyo. ¿Sabes? A la iglesia en la Odisea se le animó a comprarle oro al mismo Jesús. ¿Pero qué significa esto? Bueno, Nancy nos explicará acerca de esto el día de mañana. Mientras tanto, aquí está ella para cerrar la enseñanza de hoy en oración. Oh Dios, cómo oro para que tú nos ayudes a ver nuestra necesidad espiritual y a ponernos de acuerdo contigo. Perdónanos por estar ciegas, por autoengañarnos, por ser ilusas y por pensar que estamos bien cuando tú sabes y conoces la verdad. Oh Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, que podamos humillarnos a nosotras mismas y estar de acuerdo contigo. Y que después podamos recibir la solución, la prescripción, el colirio y la provisión que tú hayas hecho para librarnos de nuestra tibieza. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Creciendo en nuestra fe juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.